Ya le estamos dando la bienvenida al nuevo presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Greco. Bienvenido, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, un placer estar. Buen día, Gustavo. Bueno, un placer realmente tenerlo aquí en la mañana de Arriba Gente. Bueno, para abrir un poco, abrir un poco el juego, el otro día, usted lo escuchaba recién mientras estaba aquí en el estudio, hablábamos un poco con las nuevas autoridades de la Federación Médica del Interior. Y obviamente incursionábamos un poco en la realidad que tiene que ver con la profesión a nivel de todo el país. Fundamentalmente, la primera pregunta tiene que ver con lo que fue el acto eleccionario, conforme, buena participación. Sí, votaron unos 2.368 médicos. Esto fue un poquito menos de participación que en actos anteriores. El día no ayudó, llovió todo el día, sí, prácticamente, un 15% menos. Y bueno, y en ese contexto, igual un 29% de los habilitados para votar fue lo que se votó. Creemos que se mantiene la participación, si bien bajó y es motivo de análisis para nosotros. Y bueno, fue una fiesta, el sindicato fue una fiesta como es cada 2 años, el barajar y dar de nuevo, como ocurre, ¿no? Había muchas opciones y quedó bastante fragmentada la directiva del sindicato. Digo, si bien ustedes, Fosalvo obviamente es quien gana, quedó bastante fraccionado, ¿no? Quedó fraccionado. Bueno, éramos 7 candidatos. Tuvimos el honor de ser elegidos todavía no estamos en funciones, pero bueno, para conducir el sindicato en el próximo periodo, continuando con la conducción que traíamos. Y quedó un escenario muy fragmentado en el cual en estos días estamos, bueno, con la articulación de lo que es la construcción de la gobernabilidad, los acuerdos, las líneas de trabajo, las cosas elementales de los periodos, de los días siguientes a una elección y en posicionamiento de acá al periodo, ¿no? ¿Los objetivos son comunes? Hay muchos objetivos comunes. Si uno repasa las plataformas de todos los colegas, más allá de las distintas visiones estratégicas, posicionamientos agrupacionales y demás, nuestra tarea, nuestro eslogan de campaña de construir puentes tiene un significado también en ese sentido interno dentro del sindicato muy importante, porque hay temas que son comunes más allá desde donde se los mire, ¿no? La calidad de vida de los médicos, las condiciones de trabajo, disminuir las brechas salariales, mejorar el Sistema Nacional Integrado de Salud, profundizar o buscar mejorar la reforma de ACE, que creemos que es algo fundamental. Son todos temas que cortaron transversalmente la plataforma de todas las candidaturas, y creo que por ahí hay mucho para trabajar en común en ese sentido. Y a propósito con el resto de los colegas, porque decíamos que mientras el Sindicato Médico había celebrado elecciones, también la Federación Médica del Interior eligió a sus representantes desde el punto de vista médico. De hecho, nos acompañó hace unos días atrás aquí quien resultó electo, que el fin de semana fue ratificado por asamblea. Allí había un tema, obviamente, de que los médicos del interior, por cierto, iban a tratar de entender puentes de entendimiento con el Sindicato Médico del Uruguay, en el entendido de que en algunos ámbitos, por ejemplo la negociación colectiva, es representado el Sindicato Médico como el núcleo más representativo de todos los galenos, y los médicos del interior dicen, pero la verdad que la realidad de los médicos de Montevideo no tiene nada que ver con la de los médicos del interior, y dependiendo de qué lugar del interior hablemos, probablemente estemos ante realidades totalmente distintas. ¿Cómo ven eso ustedes? Porque allí hay diferencias. No hay diferencias. Bueno, o mejor dicho, le reformulo. Allí se plantean diferencias por parte de los médicos de FEMI. A ver, por supuesto que estamos en un momento en que tenemos que empezar a trabajar esos temas, ¿no? De nuevo voy al eslogan de campaña, construir puentes, que no es un eslogan, es una visión de cómo tiene que ser o cómo pensamos que debe ser la actividad sindical de los médicos en el país, como un sindicato médico de todo el país, con mucho diálogo y con mucha interacción con los colegas, y particularmente con los colegas del interior. Yo soy del interior, yo nací en Durazno, conozco perfectamente la realidad, las diferencias de la realidad, y uno de los objetivos es justamente que esa disociación, ese divorcio, esos cortocircuitos que hemos tenido en el pasado se limen. Creemos que, como la ley lo establece, que somos los representantes ante el Consejo de Salarios para la negociación colectiva, y así se ha hecho en los últimos años, lo que nosotros trabajamos y acordamos acá en la Ciudad Vieja y con los distintos ministerios alcanza a todos los médicos del país.
pero tenemos que dialogar con todos los médicos del país. Y yo recibo de muy buena manera y en estos días nos vamos a estar poniendo en contacto para establecer los mecanismos de diálogo, de esa ida y vuelta que tenemos que tener para que la representación sea justamente eso, lo más representativa posible. Respetando, con mucho respeto, porque desde el centralismo de Montevideo no podemos imponer situaciones, realidades o condicionamientos. Y tenemos que escuchar, tenemos que viajar, tenemos que salir, es muy chico esto. El país es muy chico, nos conocemos todos. Claro, justamente por eso, porque usted hablaba recién, proviene de Durazno, creo que es el Morquio, el que está, el Hospital Morquio. El Hospital Luis Morquio, sí, exactamente. Luis Morquio, muy recordado por quien le habla en épocas que usted... El hospital es Emilio Penza, ¿no? Emilio Penza, es verdad, está ahí. En la calle Morquio. Usted decía, yo provengo de Durazno, es decir, conoce la realidad, pero sabe que es muy diferente algunos de los planteamientos que se realizan desde el interior, porque realmente algunos casos son... a ver, no tienen punto de comparación con las cosas que suceden en Montevideo. Allí es donde parecería la representación no queda debidamente asignada, es decir, no se pueden trasladar de repente desde ese centralismo de Montevideo problemáticas que hacen mucho a la cuestión del interior, más allá de que allí también pueda haber una discusión de la manera en que los médicos del interior entienden fueron retirados del tema del Consejo de Salarios y todo. Igualmente, y volviendo al tema de tender puentes, entiende que puede existir una manera en la que puedan llevarse cuestiones comunes que satisfagan las necesidades que tienen los profesionales del interior. Que deben llevarse. Es una cuestión de respeto y de interacción con todos los colegas. Este lugar que tengo el honor de haber sido elegido para estar es representativo de todos los médicos del país. Y es unir a los médicos del país es algo realmente, es una ambición muy fuerte que tenemos y es una visión que tenemos que tener en el horizonte no muy lejano. Está bien, es distinto el interior que Montevideo, pero la medicina es una sola. Un paciente que se asiste en el interior hoy no es lo mismo cuando nosotros éramos jóvenes, ya hace algunos años, necesita de la interacción con todo el sistema y el sistema está en todo el país. Hay una referenciación a medicina compleja, altamente especial, no digo IMAES, sí, medicina altamente especial, con otros recursos y otra estructura que por razones de escala y de costo necesariamente tiene que estar en algún lugar. Hay una derivación, hay una interacción, hay conceptos que tenemos que trabajar con muchísima fuerza por el bien de la sociedad, como es el de la complementación. Hoy en día, si analizamos la realidad de la salud del país, es poco racional desde el punto de vista de la administración de los recursos humanos y de la estructura duplicar servicios territorialmente para una densidad de población que no lo justifica. Entonces, la articulación público-privada, que es un concepto en el cual ya hay alguna experiencia piloto en el país, es algo en lo que tenemos que avanzar, pero es algo además en lo cual tenemos que hacer entender a la población que hay que avanzar, ¿no? Aquello de que me atiendo en la mutualista y tengo cierta prestigio porque me atiendo en la mutualista y en el hospital no me quiero atender. Bueno, hay que empezar a entender que se puede tener calidad de atención de muy buen nivel, tanto en la mutualista como en el hospital, y que la complementación de ambos es algo que hace a la racionalidad del sistema de salud del país. Le planteo dos temas en la misma pregunta. Cuando estuvieron los médicos del interior, una de las cosas que ellos planteaban, de hecho fue la lista ganadora, fue una de las reivindicaciones que tuvo, el problema de la falta de especialistas en el interior del país, porque hay una realidad que tenemos, digamos, este centralismo en Montevideo, donde los estudiantes del interior muchas veces vienen a estudiar, se afincan en la capital, comienzan a atender otros vínculos, generan familia, lazos familiares, se casan y muchas veces se terminan quedando en Montevideo y no vuelven al interior. Planteaban el problema de falta de especialistas, especialidades de psiquiatría en algunos puntos, anestesistas, cirujanos, entre otras tantas especialidades, como un problema grave que tiene algunos puntos del interior del país. Y a la vez le planteo lo otro, se está dando un fenómeno que hay 50, 60, 70 médicos pakistaníes que han llegado a Uruguay y que están en el interior del país trabajando en las emergencias, en las emergencias móviles, como un fenómeno de importación de médicos.
Es así. ¿Qué lectura hacen de esto? La falta de especialidades por un lado para el interior y la llegada de médicos extranjeros a nuestro país. Son varias cosas y es una muy buena pregunta. Primero pensemos, la primera pregunta que surge de todo esto, ¿faltan médicos en Uruguay? Si uno mira los datos del Ministerio de Salud Pública que recientemente nos acercaron en el diálogo social y donde abordamos el tema de la problemática de los recursos humanos, Uruguay tiene 47.7 médicos por cada 10.000 habitantes. Eso, si se compara con Europa, con América Latina, está de media tabla para arriba. Es altísimo. Estamos despegados en cantidad de médicos. Entonces, ¿cómo es posible que un país que tiene médicos de sobra o que tiene una oferta de médicos muy buena para un mercado laboral, le falten médicos? Que pase esto, digo, no tengo que agregar nada a lo que digo porque lo compartimos y sabemos que es así. Entonces, uno de los aspectos que discutimos y que necesitamos esa sinergia Montevideo, interior, trasladar a las autoridades sanitarias y en conjunto aportar y presionar para lograr políticas específicas que reviertan esa situación, es eso. Hay médicos, pero con una pésima distribución. Porque eso es una realidad que tenemos. Todos vivimos el cotidiano de faltan médicos para cubrir, las guardias, faltan pediatras, faltan anestesistas, 7% de los especialistas solamente están radicados al norte del Río Negro. Entonces, es necesario que desde el sindicato médico, los médicos del país, y no hablo por todos los médicos, impulsemos a la autoridad sanitaria a tomar decisiones políticas que lleven a lograr esa erradicación. Una, por ejemplo, es el proyecto de ley de centro de referencia que acaba de enviarse al Parlamento y el cual está en debate. Pero bueno, el centro de referencia por patologías, localizados geográficamente en el interior, en zonas con densidad poblacional que así lo justifiquen, que concentre medicina altamente especializada, no solo en la técnica de resolver algo, sino resolver toda una patología global desde la prevención hasta la rehabilitación, lleva recursos, es algo que tenemos que hacer. Hay muchos más ejemplos, la alta dedicación que tanto hemos hablado durante estos años, es eso, la propia complementación, poder asistir con un mismo profesional, que hoy se necesitan dos, ¿no? Uno para el hospital y otro para el mutualista. Bueno, con uno alcanza y está probado que estoy siendo muy Sí, no, pero queda clara la idea. Pero bueno, eso requiere mucha articulación, mucha capacidad de diálogo y mucha visión del beneficio de la sociedad y del sistema, más allá de los intereses personales, donde cual todos tenemos que articular y ceder un poco. Creo que en eso tenemos mucho para aportar, y que el diálogo tiene que ser entre todos, quienes lo sufren y quienes podemos desde aquí, desde el rol que nos toca, apoyar. Tendrá mucho trabajo, me imagino. Vamos a tener. Doctor, un placer realmente. Muchas gracias por estos minutos aquí en la mañana de Arriba Gente. Es un placer y cuando ustedes dispongan, aquí estaremos. Muy bien, el doctor Gustavo Greco, nuevo presidente del Sindicato Médico del Uruguay, aquí en la mañana de Arriba Gente.